Antes de pasar a hablar de oscilaciones amortiguadas y forzadas, de hablar de resonancia, vamos a hacer todavía un ejemplo más de problema en coordenadas polares. Es este problema que tenemos aquí. Es un sistema formado por dos cuerpos que están unidos por una cuerda de masa despreciable, inextensible, y uno de ellos se encuentra sobre una mesa horizontal y el otro, la cuerda pasa por un agujero de esa mesa y está colgando bajo la acción de la gravedad, ¿no? Entonces, este es el movimiento que queremos estudiar. Ahí, como os podéis imaginar, detrás están ya las ecuaciones del movimiento y están resolviéndose numéricamente. Bueno, pues vamos lo primero, antes de mostrarlas ahí con el ordenador, en todo caso, pues tenemos que llegar nosotros a ellas, ¿no? ¿Se entiende entonces el problema sin rozamientos? Tenemos aquí, ¿no? Para que veáis, ¿no? Esta es la mesa horizontal, ahí tendríamos cómo está naturalmente. La bolita, al acercarse al agujero, hace que entonces la otra bola pues descienda y al contrario. O sea que tenemos ahí unas cuantas ligaduras. Podemos verlo de diferentes maneras, ¿no? Para qué es lo que está haciendo. Bueno, y una de las cosas que estamos observando ahí, interesante, es ¿no? Como tenemos en este problema, tenemos oscilaciones. Es decir, que vamos a intentar también estudiar cómo son. Este es un problema que se puede tratar si a uno le dicen que la trayectoria de la bolita sobre la mesa es una trayectoria particular, una trayectoria circular, pues es una pregunta muy común, decir cuál es, preguntarnos cómo si nos dan las masas, cómo es el radio de la trayectoria, etcétera, etcétera. Pero ese es un problema muy sencillo. Nosotros vamos ya por todo el problema, por el comportamiento del sistema en cualquier circunstancia, sin rozamientos. Vale, entonces primero, o sea que tenemos esto. Tenemos la masa 1 y tenemos la masa 2, bajo la acción de la gravedad, sin rozamientos. Entonces, lo primero, vamos a intentar ver cuáles son el número de grados de libertad del sistema. ¿Vale? El sistema formado por las dos bolitas y la cuerda de masa despreciable e inextensible. Si uno piensa en la bolita que está colgando, no es un péndulo, o sea que ahí estamos forzando a que el movimiento sea vertical. ¿De acuerdo? Evidentemente, si las condiciones iniciales fuesen de otra manera, entonces sería, aquí forzamos a que el movimiento, el enunciado nos dice que el movimiento es vertical para la bolita 1. Entonces ahí tenemos un grado de libertad de movimiento para esa bolita, ¿no? Vale. Uno para o sea que un grado de libertad para el cuerpo 1. Y luego para el cuerpo 2 se está moviendo, lo dejamos que se mueva sobre una mesa horizontal. Porque, bueno, un cuerpo que se mueve sobre ese plano, pues entonces tendría 2 grados de libertad. Pues que no está, digamos, no hay ningún alambre que le fuerce a que siga un camino. Se puede mover libremente, en principio, sobre esa mesa, ocupar cualquier posición. Grados de libertad para el cuerpo 2. ¿Vale? Pero o sea que uno diría, bueno, 2 más 1, 3, pero ahora tenemos que añadir la ligadura, que es la cuerda. Tenemos una ligadura añadida, es la cuerda inextensible. Inextensible. Eso significa que entonces ya no son 3 grados de libertad, sino que va a ser un sistema . Yo creo que es importante, o sea, fijaos que son problemas sencillos. Luego hay mecanismos, ¿no? Cuando uno diseña, como ingeniero ingeniero mecánico, pues tiene que diseñar un motor, un mecanismo. Pues yo creo que es importante que uno se acostumbre, se entrene a ver cómo de libre puede moverse ese mecanismo.
¿De acuerdo? Claro, puede estar formado por muchos cuerpos, muchas barras, muchas cuerdas, muchas cadenas. Entonces, por lo menos tener un entrenamiento en lo que respecta así mental, de decir, bueno, pues esto va a ser, los tiros van a ir por ahí. No siempre va a ser, claro, para mecanismos complicados no creáis que es tan sencillo, pero bueno, nosotros estamos al comienzo de eso, o estáis al comienzo de eso. Sistema con 2 grados de libertad. Eso significa que vamos a tener que buscar dos coordenadas que determinen cómo es la posición del sistema, y de acuerdo a esas 2 coordenadas, pues tendremos que, para poderlas resolver en el tiempo, tendremos que encontrar 2 ecuaciones del movimiento. ¿No? Y a este nivel, pues, por cierto, otra vez, que no lo digo, lo dije un día, digo, siempre que no lo diga, para nosotros, que somos el observador, lo estamos viendo aquí, somos un sistema de referencia inercial. Es decir, que para encontrar esas ecuaciones del movimiento, a este nivel todavía, leyes de Newton. Entonces tendremos que aplicar las leyes de Newton para ver cómo podemos sacar estas ecuaciones. Hombre, si uno piensa, vamos a dibujar la bolita 2 sobre la mesa, voy a verlo desde arriba, ¿no? Entonces, perdón, tengo aquí la mesa, aquí está el agujero, aquí está la cuerda, aquí está la bolita 2. Bueno, podríamos, uno dice, bueno, podéis escoger coordenadas cartesianas, podría ser una elección para es decir, que uno podría coger, ¿no? Pin, 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 y decir, pues, eje X, eje Y en coordenadas cartesianas, pero si uno se fija en esto, dice, quizás sea más conveniente las coordenadas polares, otra vez por la razón de que yo ya estoy pensando en la ligadura, en la longitud. La longitud de la cuerda tiene que ser constante. Evidentemente lo puedo poner siempre, uno dice, bueno, pues x cuadrado más y cuadrado, para x no podría, si utiliza las coordenadas cartesianas, ¿no? Para denotar el cuerpo 2, x2, sub 2, al cuadrado, más y sub 2 al cuadrado, más, eso sería, la raíz cuadrada sería la parte de la cuerda que tenemos sobre la mesa, luego tendríamos otro trozo por abajo, si utilizamos como coordenada cartesiana para, aquí tengo la mesa, ¿no? Para el otro podríamos escoger, por ejemplo, ¿no? El eje Z apuntando hacia abajo o hacia arriba, entonces tendríamos aquí, y ponemos el origen de coordenadas en el mismo punto, ¿no? Si pongo positivo hacia abajo, pues entonces tendríamos que todo esto es L, la longitud de la cuerda. O sea que posible es, lo único, las dificultades que nos encontramos luego al trabajar con esto. Vamos a intentar, o sea, ya viendo que muchas veces cuando nos ocurre esto las coordenadas polares nos pueden resultar más útiles, voy a escoger coordenadas polares para el cuerpo 2, que vamos a ver cómo, o sea, que otra elección posible sería, pues, la distancia R, si queréis utilizo subíndices al principio, ya veré luego si me lo puedo simplificar la notación, y con respecto a esta dirección del espacio sobre la mesa, pues R2 tita 2, es decir que tengo aquí la elección entre x2 y 2 para la de la mesa, o bien R2 tita 2. ¿Verdad? Y luego para el cuerpo 1, que tendríamos aquí, tenemos aquí, este es el eje Z, ¿no? Este es el cuerpo 1, pues podríamos escoger coordenadas cartesianas, el Z, o también uno lo podría considerar como en el problema que hicimos el otro día, ¿no? Del bloque, uno puede hablar también de coordenada polar, en este caso podría hablar, y es la misma, esta sería Z1, ¿no? Z1, es equivalente en eso considerarlo como la polar, la distancia al agujero, o bien como coordenada cartesiana. Bien, entonces tendríamos, en este caso, es decir, que para determinar la situación del sistema, yo diría, pues tengo R1, R2, tita 2, son 3, pero claro, la ligadura, en este caso, o sea que si queréis lo escribo de esta manera. Tened cuidado porque he tomado Z como positivo hacia abajo, por eso es así, si no entonces no.
si no sería con un signo menos. Bien, es decir que aquí tendríamos R1 del tiempo, R2 del tiempo es lo que buscamos, y θ 2 del tiempo, pero naturalmente hay una relación a través de la ligadura, y en este caso la ligadura pues es L muy sencilla, R1 más R2. Esa es la longitud, y naturalmente esto es constante, al ser la cuerda inextensible. ¿De acuerdo? Claro, a la hora de derivar, porque en la segunda ley de Newton pues es lo que nos pasa siempre, tenemos que derivar. Tendríamos entonces la derivada con respecto al tiempo 0, R1 punto más R2 punto, es decir, que hay una relación de esto, y también naturalmente si lo volviésemos a derivar, si lo necesitamos con respecto al tiempo, ¿veis cómo? O sea, ahí derivar, porque tenemos la aceleración, ¿me entendéis? Tengo que poner unas en relación con otras. Mientras que derivar esto tendría que hacerlo también con respecto al tiempo 2 veces, no me queda más remedio. Entonces, fijaos que, bueno, sí, aquí el L me sale 0, pero aquí tengo la raíz cuadrada con el cuadrado. Ahí es donde la primera derivada ya se complica un poco y la segunda derivada se complica más. Es decir, que es posible trabajar con ello. Sobre todo con el ordenador le daría igual a la hora de hacerlo, pero nosotros queremos llegar a las ecuaciones sencillas a mano. Y ya veis, aquí derivar es inmediato, muy sencillo. Vale, pues, bueno, una advertencia ahora que estaba pensando, digo, fijaos, si tenemos 2 grados de libertad, no tenemos rozamientos, tenemos la gravedad, tenemos como fuerza sobre los dos cuerpos. Tenemos la fuerza normal sobre la mesa, sobre el cuerpo 2, y tenemos la tensión sobre el cuerpo 2 de la cuerda, que es una fuerza central, fijaos, central, hacia el centro. Tenemos la tensión de la cuerda que está actuando sobre el cuerpo 1, también una fuerza central. Veréis cómo eso es muy importante en un sistema, ver si tenemos fuerzas centrales o no, y si todas las fuerzas son centrales. Podríamos preocuparnos o preguntarnos si se conserva la energía mecánica. Efectivamente, se conserva la energía mecánica. Lo mismo que hemos visto en el caso del alambre circular, con la bolita colgando y la otra. ¿De acuerdo? Tenemos lo mismo, la fuerza normal no realiza trabajo. La tensión de la cuerda, cuando realiza un trabajo sobre una de ellas, realiza el mismo trabajo con signo contrario sobre la otra. Eso quiere decir que entonces el trabajo total que realiza eso es nulo, es decir, se conserva la energía mecánica. Pero esa es una ecuación escalar, y con 2 grados de libertad, esa nos da una, Efectivamente, nos daría una. Entonces, habría que ver si tenemos algún otro principio de conservación, que ya veremos cómo se pone de manifiesto en este problema, pero más adelante tendríamos un principio de conservación de la energía mecánica, y si lográsemos otro principio de conservación independiente de ese, podríamos tener entonces 2 ecuaciones. Ese principio de conservación, así ya lo dejo caer, lo podemos expresar gracias a que las fuerzas que están actuando ahí son fuerzas centrales. Entonces ya lo dejo caer ahora, se conserva el momento angular del sistema. O sea, es una advertencia, es decir, ahí hay otra cosa aparte de la conservación de la energía mecánica que se conserva, significa que permanece constante en el sistema. Y podría entonces obtener las 2 ecuaciones de la misma manera. Pero eso, tanto una cosa como la otra, se deduce de las leyes de Newton, es un cocinado, tanto una como la otra. Pero exclusivamente con lo que aplicaríais vosotros en este nivel, en este momento, que es la conservación de la energía mecánica, no nos dice toda la información, no contiene toda la información. Entonces vamos a seguir con las leyes de Newton. Necesitamos, por supuesto, entonces, para el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1, ¿no? Tendríamos aquí... tenemos aquí M sub 1 por G, y tendríamos la tensión en la cuerda sobre el cuerpo 1, voy a ponerlo otra vez por si acaso, con su subíndice, y no tendríamos ninguna fuerza más. Sobre la bolita 2 que está sobre la mesa, pues tendríamos como fuerzas, tendríamos el peso, tendríamos la normal, y tendríamos la tensión de la cuerda sobre el cuerpo 2, y al ser esa cuerda ideal, pues tendríamos naturalmente que T sub 1 es igual a T sub 2
en módulo igual a t. Entonces ya me voy a permitir el lujo, si bien no es muy... son dos vectores con dos direcciones, quitar el subíndice ya sería. ¿De acuerdo? Cuidado en esta, porque estoy dibujándolo vista la mesa así, la estoy viendo de canto, ¿no? La vista de plantazado o el perfil, vamos. Una de las dos vistas de esas, como se dice en dibujo técnico, ¿no? Bien, pues entonces tendríamos alguna fuerza, es importante, alguna fuerza más. No, no hay ninguna fuerza más. Fijaos que además, si tenemos aquí el movimiento que es horizontal sobre una mesa horizontal, significa que el cuerpo permanece sobre ese plano horizontal, es decir, que la aceleración en la dirección perpendicular al plano es cero, tiene que ser cero, o sea, viene dado por la ligadura. Eso significa que entonces uno ya está viendo aquí que la normal y el peso del cuerpo 2 se tienen que anular, ¿no? O sea que n sería otra incógnita, pero bueno, digamos, esa ya desaparece o me olvido de ella porque es obvia, es natural. O sea que de esto, que el movimiento sea horizontal, no implica que n tiene que ser igual a m2. O sea que tenemos aquí, ya veis, cosas que podemos hacer uso. Bien, pues entonces vamos a coger la segunda ley de Newton y la vamos a aplicar para el cuerpo 1 y que tendríamos aquí T más M1G igual a M1 por A1. El movimiento es vertical, esa dirección, es decir que tendríamos, fijaos, negativo menos T, positivo el peso, tal como estoy escogiendo yo, ¿no? Positivo el eje, igual a M1 por la aceleración según ese eje, que es la dirección, el eje radial, o bien el eje Z, da igual. Si lo veo como coordenadas polares, pues tendría aquí R1 punto menos R1 tita 1, sería el ángulo con respecto a una dirección, pero claro, esto es cero. Es decir que tenemos aquí... Sí, dime. El eje radial. Sí, porque le he llamado... le he llamado R también al... No sería el... O sea que tengo aquí... O sea que tengo aquí... Pongo aquí el origen para el cuerpo 1, ¿no? Y entonces, si yo estoy considerando la posición del cuerpo 1 en coordenadas polares, pues tendría la distancia, R, y luego un ángulo. Me da igual con qué dirección, porque ese ángulo permanece constante. O sea, ni siquiera ya dibujo. O, si lo queríais ver como Z, claro, había puesto que Z era R. ¿Entendés? Eso ya es depende de cómo lo queráis. Hombre, desde luego yo creo que da menos trabajo si uno lo considera en coordenadas cartesianas, pero no sé por qué, digo, por si acaso también quisieseis hacerlo con eso. No pasa nada. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos como ecuación, como me he decidido ponerlo R1, R2 y tita 2, pues entonces la ecuación que obtengo de esta es una sola ecuación escalar, porque es un movimiento en una dimensión, y tendríamos menos T más M1G igual a M1 R1 punto. Esta es la ecuación. Y vamos ahora, voy a poner otra pantalla, así no tengo que correr. Para el cuerpo 2 ya voy a dibujarlo visto desde la planta, visto desde arriba. Entonces tendríamos la mesa, ¿no? Tenemos aquí el agujero, tenemos aquí la cuerda y tenemos aquí la bolita. Este sería el cuerpo 2, las fuerzas, entonces la tensión, esa que había dibujado yo ahí, va de esta manera, y perpendicular al plano, a la pantalla, pues tenemos el peso y la normal que se anula. Bueno, entonces tenemos aquí la ecuación del movimiento, tendríamos T, vamos a poner G más N, esto se me va, igual a M sub 2 por A sub. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora lo ponemos en coordenadas polares. Tendremos aquí una dirección
¿no? UR. Fijaos que estaba midiendo los ángulos de esta manera, antihorario. Los vectores unitarios que me dicen, ¿no? Que me determinan las direcciones en los ejes asociados a las coordenadas polares, pues son esos dos. Tendré aquí para UR, que es lo que tenemos, pues tenemos, fijaos, T negativo, no positivo, negativo, menos T, porque positivo, fijaos cómo es el vector unitario hacia afuera, menos T, igual a m sub 1 por la aceleración de 1 radial r, es decir, que tendríamos aquí, perdón, 1, he puesto 1, perdonadme, 2, perdona, 2. Tendríamos R2 punto menos R2 tita 2, esto era tita 2, esto es R2 tita 2 punto al cuadrado. ¿De acuerdo? En cuanto a la otra dirección, ¿sí? Sí, dime. Miguel, Sí. ¿tienes en cuenta MG, o sea, MG y N? ¿Las quitas porque el plan No, porque se anulan. se anula? Se anulan, claro. Pero entonces estás cogiendo los ejes con las componentes intrínsecas. O sea, Estoy cogiendo, es en 3 dimensiones, por lo tanto tengo estas dos direcciones correspondientes a las direcciones, a las coordenadas polares. En ese plano, por supuesto, tengo un eje perpendicular a ese plano. Entonces, esta ecuación la tendría que poner, si quieres también lo pongo, un eje, le llamo un eje Z, si quieres perpendicular a ese, y también miro a ver qué pasa a lo largo de ese eje Z. ¿Vale? Que fue lo que dije de palabra antes, pero bueno, no pasa nada, lo vuelvo a haser. O sea, son en 3 direcciones del espacio. en UR y en Utita están los 3 ejes del espacio. Pues, No. Tú ves este es el plano horizontal, ¿no? Una dirección en el plano horizontal viene dada por la dirección de acercarse, alejarse. Otra perpendicular a ella, asociado al ángulo, tita, es su tita. Con esos dos vectores unitarios, yo tengo definido un plano, ese plano, pero por supuesto, si es en 3 dimensiones y tengo vectores en todas las direcciones del espacio, entonces tengo que poner otro tercer eje perpendicular. Este tercer eje está MG y N. ¿No? El tercer eje es el eje perpendicular a la pantalla, a la mesa. La pantalla, lo que pasa es que no puedo dibujar en 3 dimensiones, ahora estoy dibujando en 2 dimensiones. Fíjate que n y el peso no los puedo dibujar aquí. Por eso te digo. Bueno, entonces estoy descomponiendo en esas direcciones. En esta dirección radial tengo la tensión, signo negativo, porque es positivo hacia afuera. La masa por la aceleración, la componente de la aceleración en esa dirección, en la radial. Y hemos visto en coordenadas polares que era esto la aceleración. Ahora estamos en la otra dirección del espacio. ¿Tengo alguna fuerza en esa dirección? No. Cero. Cero. No tengo ninguna fuerza, no hay ninguna fuerza que tenga una componente en esa. Entonces tendría m sub 2 por a sub 2. Y ahora sustituyo, ya veis que borro para no. Y digo, ¿cómo era esa aceleración? Pues R2, tita 2, punto, la aceleración angular por la distancia. Y ahora teníamos el término, claro que ese término en estos problemas no desaparece. Tendríamos dos veces R2 punto, tita 2 puntos. Tita 2 punto. Término de Coriolis. Ese que no es tan... O sea, que tenemos esta sería la segunda ecuación. Y si una cosa bien, si MG y N no fueran iguales, pues en este caso el tercer eje los hemos quitado. No, si no fueran iguales, entonces el movimiento no puede ser en ese plano. Porque ahora viene el tercer, fíjate. Voy a llamarlo, ya que lo voy a llamar eje Z, voy a poner en la dirección del vector unitario K, perpendicular a ese plano. Y ahora digo, a ver qué tengo. La tensión no tiene componente, tendría el peso, pensad que es positivo hacia saliendo de la pantalla, entonces tendría N menos M2G igual a sub 2, M2 a sub 2. En la componente Z. ¿De acuerdo? Y ahora viene pensar aquí una cosa. Si uno piensa como vuestro compañero, es decir, ¿qué pasa si no son iguales? Si no son iguales, tengo que la aceleración esta es distinta de cero. Eso significa que si en un instante, por ejemplo en este instante que he dibujado, la velocidad está contenida en el plano,
perpendicular al eje z, en un instante posterior la velocidad va a tener una componente hacia afuera, una componente no nula a lo largo del eje z. Eso significa, ¿no?, si la velocidad tiene una componente que se ha separado de la mesa. Ya, pero es que hemos dicho que no se separa de la mesa. Ese es el asunto. ¿De acuerdo? O sea, que tú lo puedes ver de las dos maneras. Si eso es así, entonces el enunciado no se cumple el enunciado. Si se tiene que cumplir el enunciado, entonces esto tiene que ser siempre igual a 0, para que la velocidad siempre esté contenida en el plano. Si la condición inicial es que la velocidad está en ese plano, si la aceleración no tiene componente en esa dirección del espacio, la velocidad siempre va a estar contenida en ese plano. ¿Entendéis eso? O sea, A2z no es nada más que la derivada de v2 respecto al tiempo. Entonces, es lo que estoy viendo. Si esto es distinto de 0, entonces v2z no es constante. Es distinto de 0. Esto implica que v2z no es constante. Eso significa que si inicialmente es 0, luego va a ser distinto de 0, se ha separado de la mesa o ha penetrado en la mesa, una de las dos cosas. ¿Entendido? Pero esto, como veis, se hace muy... Si uno se entrena un poquitín, pues ya ni siquiera le... Pero a mí no me molesta hacerlo, si lo preguntáis, ¿de acuerdo? Ya me iba a olvidar con la explicación. N es igual al peso porque está... Lo ves ahora en detalle, o sea, matemáticamente ya no es... Perfecto. Entonces ya me voy a quedar con estas dos ecuaciones. Y voy a poner entonces como resumen la anterior y estas dos. O sea que como resumen tendremos, vamos a ver, teníamos M1G menos T igual a M1 R1 punto punto. Teníamos menos T igual a M2 R2 punto punto menos R2 tita 2 punto al cuadrado. Y ahora teníamos 0, M sub 2, bueno, voy a dejar el M sub 2. O sea que si eso es 0, por supuesto, entonces la aceleración. Teníamos R2 tita 2 punto punto más 2 R2 punto. Aquí tenemos, fijaos, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos la tensión, que no se me olvide, en función del tiempo. Tenemos R1 en función del tiempo, R2 en función del tiempo y tita 2 en función del tiempo. Con tres ecuaciones, pero claro, teníamos la cuarta, que era la ligadura. La ligadura era que L era R1 más R2 o sus variantes R1 punto igual a menos R2 punto o R1 punto punto igual a menos R2 punto punto. Todas ellas se deducen unas de otras con, cuidado, estas dos, o sea, si yo parto de esta, llego a esta integrando. Claro, la condición inicial viene dada por la longitud de la cuerda, ¿entendéis? Si yo parto de esta, puedo llegar a esta y luego a la otra, pero también necesito saber cómo es la situación inicial, las condiciones iniciales, es decir, que puedo, con las condiciones del problema, pasar de unas a otras. De la de arriba derivando y de las otras integrando con las condiciones del problema. ¿Entienden? Pero es una de ellas. O sea, no es que sea información independiente entre las tres, es la misma información, está contenida. Eso quiere decir que entonces ahora viene el problema de decir, bueno, lo podemos meter todo en el ordenador o bien simplificar lo más posible. Podríamos aquí decir... Pero antes de nada, quizás, antes de eso, voy a fijarme en esta ecuación. Esta es una ecuación muy importante. Antes decía, hay algo que se conserva aparte de la energía mecánica más. Si uno mira esto y dice, anda, esto ha salido así, es cero, porque la fuerza que ejerce la cuerda es central. O sea, siempre que tuviésemos, claro, si hay fuerzas que no son centrales, aquí en esta ecuación, por supuesto, no tendríamos un cero. Pero si todas las fuerzas son centrales, entonces vamos a tener siempre ecuaciones de este estilo. ¿De acuerdo? Una ecuación como esta.
Y ahora uno dice, anda, ¿y esto podría expresarlo de alguna manera? Vamos a fijarnos en una cosa, a ver si puedo llegar yo a poner esa ecuación de otra manera. Digo, si pienso la siguiente expresión, R2 cuadrado R2 al cuadrado por tita 2 punto la derivada. Si queréis por la masa, eso no me importa. O sea, estoy pensando y tengo... ¿Entendido? Vale, así, no sé, porque lo veo y tengo así un sentimiento de que eso me va a llevar quizás a algo que tengo ahí dentro. Y yo derivo todo esto con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Derivemos. Entonces tendría, bueno, M2 es constante. Entonces tendríamos aquí, dos veces tengo el tiempo aquí y tengo el tiempo aquí. Es decir, que tendría 2R2 por R2 punto, por tita 2 punto. Estoy derivando con respecto al tiempo, está, más, voy a sacar ya paréntesis, y ahora tendría R2 al cuadrado por tita 2 punto punto. ¿Es eso? ¿He hecho bien la derivada? Muy bien. Y ahora, como veis, tengo aquí un R2 y aquí tengo dos R2. Voy a sacar un factor común, un R2. Voy a poner el R2 delante. No por ninguna razón especial, sino porque quiero así. Y tendríamos entonces aquí, y voy a poner este término primero. Tendría R2, tita 2, punto, punto, estoy con esto, ¿no? He sacado factor común R2, más 2 veces R2 punto, tita 2 punto. ¡Anda la mar! Si es esto. ¿Esto? ¿Es esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y todo eso cuánto vale? 0. Eso significa que esto es 0, ¿no? Porque lo he derivado. ¿Qué significa entonces? Si tengo una cantidad cuya variación en el tiempo es 0, ¿qué significado tiene o qué implicación tiene para esa magnitud? Que permanece constante en el tiempo. Esto implica, entonces, que M2 R2 al cuadrado por tita punto 2 es constante. Podéis poner o quitar el M2. He dejado el M2 porque, claro, lo que tengo ahí es el momento angular. La definición de eso, ya veréis, en principio, bueno, ya deberíais saber, pero bueno, no pasa nada. Si no lo habéis visto, veréis como cuando defina yo el momento angular, que es el momento del momento lineal, o cantidad de movimiento, pues veremos que la cantidad esa anda expresada en las coordenadas polares, resulta que es eso. Es decir, que lo que hay aquí detrás no es nada más que la conservación del momento angular. ¿Por qué dices que dos primados, o sea, la segunda parte de la esos... ¿Esto? No, Yo he cogido esta expresión, o sea, otra vez desde el principio, ¿no? Esto, yo digo, voy a ver, esa magnitud la pongo yo, M2, R2 al cuadrado por tita punto 2, ¿vale? Yo quiero ver la variación en el tiempo de esa magnitud. Lo derivo. Entonces tengo la dependencia temporal en R2 y en tita 2, tita punto 2, por supuesto, también. Entonces, el producto, primero la derivada del primero, pues tendré... ¿qué tengo? La derivada de esto está al cuadrado, pues 2 veces R2 por la derivada de R2 con respecto al tiempo. R2, R.2, naturalmente por este que no estoy derivando. Más. Ahora la derivada de este será M2, R2, por la derivada con respecto al tiempo de tita punto, tita 2 puntos. Esa es a la derivada. Y ahora digo, tengo aquí un R2 y tengo aquí dos R2. Es decir, que puedo sacar factor común un R2 fuera, que es lo que he hecho aquí, lo he puesto aquí. Es decir, que lo único que ha sido sacar factor común una cosa. Entonces tengo R2 por M2 y bueno, he puesto por orden este que tenía en segundo lugar, lo he puesto en primer lugar, pero a mí que más, simplemente para verlo en el mismo orden que tengo aquí. Entonces tendré R2 por R2, tendré R2 al cuadrado, o sea que será R2 tita 2 punto punto, más 2 veces R punto tita punto.
Es lo que tengo ahí. Y ahora digo, la segunda ley de Newton, la componente en la dirección de u θ, me está diciendo que eso es cero, todo esto es cero. ¿Sí o no? Eso significa que todo esto, que es de donde provengo, es cero. Y ahora digo, entonces estoy viendo una magnitud física en el problema que no cambia en el tiempo. Eso es que se conserva. Y ahora he dicho, esa magnitud, que esto es m2 r2 al cuadrado por θ2, o mr cuadrado θ, punto, ese es el momento angular. El momento angular, ¿qué es? Pues lo mismo que en el momento de una fuerza, que ya habéis visto, ¿no? Pues es el momento de qué cantidad, el momento del momento lineal, o cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Pero eso simplemente lo estoy dejando ahora caer porque es algo muy importante y que incidiremos en eso mucho. Pero ahora, como solo estoy usando las leyes de Newton, todavía no me he metido con el momento lineal y el momento angular, pues lo dejo así caer, que esta ecuación la puedo sustituir, o la información que contiene es lo mismo que esta otra. Y uno dice, hombre, lo mismo, aquí tengo cero y aquí constante. Realmente, fijaos que es al derivar. Eso quiere decir que si yo integro esta ecuación, me da esta ecuación. Eso significa que al integrar me tiene que aparecer una constante de integración. Aquí tenéis la constante. ¿Y cómo se determina la constante de integración? Por las condiciones iniciales. Es decir, que me tienen que decir en este problema, como en cualquier otro problema, en el instante inicial que está pasando con el cuerpo 1 y con el cuerpo 2. Si me dicen qué es lo que pasa con el cuerpo 2, pues tendré cómo es tanto la variación angular, como es la distancia al origen, etcétera, etcétera. Es decir, que esta constante viene dada por las condiciones iniciales. Y entonces, aquí hay dos cosas. Podría yo resolverlo a mano si tengo suerte, si tuviese solución, y si no, pues lo tengo que resolver numéricamente. Tanto en un caso como en otro, yo podría entonces escoger esta ecuación y de estas dos escoger una de ellas. No las dos simultáneamente, una de las dos, porque es la misma información. Y luego la ligadura. ¿Entendido? Cuidado, porque eso lo vamos a necesitar para las oscilaciones, ¿eh? Que no es... Bueno, tenemos aquí todo esto. Vamos a poner resumen bis, ¿no? Entonces poniendo, ¿vale? ¿No? Yo creo que es... Segunda parte. A mí me pasa muchas veces cuando en el papel, ¿no? Cuando hago las cosas, no voy a simplificarlo, voy a resumirlo. Digo, voy a darle otra vuelta de hoja, a resumirlo más. Resumen, adicional. Entonces otra vez, pero para que lo veáis, teníamos M1G. Y si me equivoco en algo, me lo corregís, por supuesto. M sub 2, R2 punto, menos R2. Ahora teníamos 0, M sub 2, R2, θ 2 punto, más 2, R2 punto, θ 2 punto, o tendríamos M sub 2, R2 al cuadrado por θ 2 punto igual a una constante, cualquiera de estas dos. Y luego la ligadura, L igual a R1 más R2 o R1 punto igual a menos R2 punto o R1 punto menos R2 punto. Así las estoy poniendo horizontal para que veáis que puedo coger cualquiera, 1, 2, 3, 4, ahora sí tengo completo 4 ecuaciones, 4 incógnitas y vamos a intentar simplificarlo todo esto. Entonces vamos a quitarnos de en medio lo primero la tensión, porque como veis voy por la ecuación del movimiento, no es que no me interese la tensión, pero si yo quiero analizar el movimiento, pues eso es secundario para mí en este momento. Entonces tendríamos, aquí está pidiendo a gritos, coger esto y meterlo ahí arriba, pero vamos inmediatamente, ¿no? ¿No veis? Menos t, es decir que tendríamos M1G más M2 R2 punto, ¿no?
Fijaos que tengo menos t, o sea que directamente lo está sumando es esta cantidad. Y esto igual a m1 r1.q. Bueno, ya digamos, he hecho uso de esta, he gastado esa bala, por así decirlo. Luego tendría, si quiero ponerlo, ¿qué decidimos? Ponerlo todo en función de R2 tita 2, si queréis, entonces me voy a quitar R1 punto punto. Entonces voy a cogerme aquí, ¿y qué tendría? Menos M1 ahora he hecho uso de esta. Bueno, pues ya tengo aquí una ecuación en la que solo me aparece R2 y tita 2 y luego la otra ecuación, o bien me cojo esta, o bien me cojo esta, una de las dos. Puedo cogerme, pues, si queréis, esta misma. 0. Y ya tengo mis dos ecuaciones, como veis solo me aparece R2 y tita 2, ¿no? Estas son dos ecuaciones con dos incógnitas, condiciones iniciales, necesitamos las condiciones iniciales, porque resolverlo es integrar. Entonces nos tienen que decir, imaginaos que nos dicen, así vamos a estudiar un poco las... Voy a borrar aquí porque no quiero estar ahí pendiente todo el rato de todo este trasto. Así me hago un poco de... Entonces, condiciones iniciales. Por ejemplo... Ejemplo 1 en las condiciones iniciales. Si nos dicen que la trayectoria es circular del cuerpo de arriba, de radio r, ¿de acuerdo? Y con velocidad, trayectoria de radio r y con velocidad v. Vamos a ponerle, si queréis, R0, voy a poner en minúsculas, R0 y V0. ¿Vale? Entonces, evidentemente, las condiciones iniciales significa que R2 es en el tiempo t igual a 0, es R0, pero necesito también R2 punto en el tiempo t igual a 0, y ahora uno tiene que pensar lo que está ocurriendo aquí. Piti, 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 la velocidad inicial, sí, si fuese una trayectoria circular de esa manera, ¿no? Bueno, la trayectoria circular simplemente para indicaros que la velocidad es perpendicular a esta dirección. Evidentemente no va a seguir, salvo que sea muy especial, no seguiría la trayectoria circular. Ahí yo lo he dicho un poco... No muy fino, la verdad, porque me autocorrijo. La velocidad es perpendicular, únicamente tiene la dirección en u tita. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con R2 punto en t igual a 0? Pues evidentemente esto es 0, ¿no? ¿Y qué ocurre con R1 punto, caso de que lo necesitase, en t igual a 0? Por supuesto, esto es 0 también. Esta no la necesito porque no me aparecen estas ecuaciones. ¿Y qué más necesito? La condición inicial en tita 2 punto en t igual a 0. Y ahora uno dice, anda, me están dando el módulo de la velocidad. Eso quiere decir que será R0 por... Uy, perdón. V0 dividido por R0. Y claro, también me tienen que decir cómo es tita 2 en t igual a 0. Fijaos que me aparece la segunda derivada en tita, me aparece la derivada segunda en r.
integrarlo significa que tengo que integrar dos veces, es decir, que necesitaré para cada una de ellas dos condiciones iniciales. Me aparecen dos constantes de integración, ¿lo entendéis? Por lo tanto, tanto en una como en otra. Y esto, pues, simplemente decir dónde parto. ¿Qué más me da mirar la mesa de una manera que de otra? Pues puedo decir, puedo girar los ejes para que sea igual a 0, o cualquier ángulo me vale. ¿No entendéis lo que quiero decir? ¿Qué más me da girar un poco la cabeza o no? Por simplicidad, podríamos decir 0. Eso significa que estoy escogiendo el eje, el eje X con respecto al cual estamos tomando ángulos en esa dirección del espacio. Y ya tenemos aquí las condiciones iniciales. Ya está, no tiene más. Si en el caso, fijaos de que escogiésemos no esta ecuación, sino ¿cuál era la otra ecuación? Era que m2 por r2 al cuadrado por θ2 punto es igual a constante. Si yo sustituyese esa ecuación por esa otra, uno dice, ya no me aparece la derivada segunda en θ, sino solo me aparece la derivada primera en θ, es decir, que en principio solo estoy integrando una vez, es decir, que en principio solo necesitaría esta condición, pero claro, necesito determinar cómo es esa constante. ¿Y cómo la determino? Precisamente de esto, me están diciendo que θ2 punto tendrá que ser igual, o sea, en t igual a 0, tendrá que ser igual, paso todo esto a esa constante c, dividido por m2, r2 en 0, o sea, tendré r0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir que c me sale precisamente otra vez de decirme cómo es esto. Es decir que c, en este caso, ¿cuánto tendríamos para c? Tendríamos m2, r0 cuadrado, θ punto era v0 dividido por r0, es decir, m2, r0, v0. Es decir, que la ecuación es esta. Con la condición inicial que el ángulo sea igual a 0, ¿lo entendéis? Vale. Pues si hacemos todo eso y nos vamos al... Pues ahí tenemos lo esencial. Dos ecuaciones de 2 grados de libertad. Podemos escoger la posición, coordenar sobre la mesa. Aquí el subíndice lo quito, el R2, o sea que es Rθ. Condiciones iniciales. Bla, bla. Y ahí tenemos nuestras ecuaciones del movimiento. Aquí tendríamos, fijaos por la masa ya la he quitado, tendríamos eso. Y luego pues simplemente, que seguro que puedo simplificar todo este trasto. Sí, por una razón, lo puedo simplificar bastante. Aquí estoy utilizando M1 y M2 y ahí en ese archivo, cuando lo miréis, tened en cuenta que las dos masas son iguales. Si yo pongo las dos masas iguales, pues entonces ahí se me simplifican un montón de cosas. ¿De acuerdo? En general, pues tendría que dejarlo de esa manera. ¿Vale? O sea que en ese archivo tened cuidado, por eso aparece, cuando lo he visto digo, tened cuidado que ahí las dos masas son iguales. Y nada, pues es con las condiciones PLAF, ¿habéis visto? Son exactamente las condiciones que os he dicho yo ahí, si no me equivoco. Bueno, aquí, un momento, V0. No, en este, bueno, sí, porque pongo 90 grados, sí. Para los otros grupos 80 grados, eso es porque lo usé este archivo para más de un grupo. ¿No? Fijaos que tendríamos coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1, es justo el caso que he discutido con vosotros. Bueno, ya, entonces estáis viendo cómo hay, no solo es con vosotros, sino con otras, digo, ¿y qué ocurre con ejemplo 2, otras condiciones iniciales?
Imaginaos, tengo aquí la cuerda, plaf, plaf, y aquí tengo la masa 2. Me están diciendo que la velocidad inicial es esta, v0. ¿Y qué forma? Me tienen que decir, es un vector. Me tienen que decir en qué dirección del espacio. Pues me dicen, forma un ángulo, vamos a llamarlo phi, con respecto a esta dirección. Esta es útil. Entonces ahora tenemos, ¿cuál es la componente de la velocidad en la dirección de VR? Esa sería para el cuerpo 2, v sub r, ¿no? ¿Y cómo era esa velocidad? R punto en general, y ahora esto, para estas condiciones, es v0 por el coseno. Perdón, o sea que, estoy poniendo VR primero, que os deis cuenta de eso, lo mismo que en la aceleración, ¿vale? Y ahora, en u θ, tendría la componente de la velocidad en esta dirección, y ahora digo, ¿cómo es eso en las coordenadas polares? Tengo r por θ punto. Y esto aquí en el dibujo pues es v0 por el seno de phi. Es decir, que yo tengo, en las condiciones iniciales, como veis, si me están diciendo que la distancia es r0, pues entonces tendré r punto en t igual a 0, v0 por coseno de phi, θ punto en t igual a 0, pues tendré entonces v0 seno de phi dividido por r0. Eso está ahí. Y estas serían las condiciones iniciales, en este caso general, ya con una cierta orientación que no sea... Claro, habría una cosa muy especial, un movimiento muy especial, que es que si yo lanzo la bolita radialmente, hacia afuera o hacia adentro, entonces el movimiento ya no necesito ni integrar ni nada. El movimiento, ¿cómo va a ser? Va a ser un movimiento rectilíneo para el de arriba y para el de abajo. Comprobadlo, lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Que lo que te está diciendo la intuición es, si tú lanzas la bolita de esta manera, pues entonces va a volver en todo caso, o sea, se va a alejar, luego se va a volver a acercar hasta que llegue al agujero. Y la otra, naturalmente, va a caer. Son dos movimientos rectilíneos. Es decir, que luego, ese sería un caso particular. Y otro caso... y otro caso sería el del movimiento circular, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros? Es decir, el problema clásico también tiene que estar incluido ahí. Entonces vamos a ver cómo sería si el movimiento es circular. Caso particular. Nos dice el enunciado que el movimiento de 2 es circular. Entonces, claro, uno ya está diciendo, a ver, me voy a coger las componentes intrínsecas. Claro, en ese caso las componentes polares intrínsecas coinciden. Tendríamos entonces para la bolita aquí, tendríamos la tensión, es decir, que tendríamos para la componente centrípeta, tendríamos T, m sub 2 y luego tendríamos R2 por θ 2 punto al cuadrado. O bien, podría ponerlo como m sub 2 por la velocidad del cuerpo 2 al cuadrado dividido por R2. Cualquiera de esas dos maneras. La aceleración centrípeta. Y en el otro, el cuerpo que está cayendo, tendríamos entonces m sub 1g menos t igual a m sub 1 por la aceleración, o sea, r1 punto punto. Pero claro, si la trayectoria es circular, la aceleración es la cuerda. Fijaos que ni se acerca ni se aleja, el otro ni sube ni baja, la aceleración es 0. Es decir, que tenemos que t, naturalmente, es el peso, entonces pues, tendríamos aquí
m sub 1g igual a m sub 2 v sub 2 al cuadrado dividido por r2. Es decir, que tendríamos aquí, pues, si me dicen, ahora el enunciado del problema es depende, si me dicen cómo es el radio, entonces con qué velocidad. Si me dicen con qué velocidad, cómo es el radio. Una de las dos, no puedo las dos simultáneamente. Pero se tiene que cumplir esta ecuación, o si queréis con la velocidad angular, lo tendríamos de esta manera. M sub 1g igual a M sub 2, R2, voy a poner la velocidad como angular con omega, omega 2 al cuadrado, cualquiera de ellas. Es la misma ecuación. Muy bien. Si nos vamos aquí, ahora es el momento de juego, pues entonces podemos ya... Uno aquí ya ve, fijaos, una cosa muy interesante. O sea, le estoy pidiendo que lo resuelva numéricamente. R es la primera, o sea que en R tenéis aquí un pequeño dibujo ya. Y uno ve en R oscilaciones en R, ¿no? Como a veces es mayor. En tita no, en tita, hombre, ahí no se percibe mucho. En tita parece que es una línea recta creciendo. No es. Pero evidentemente, claro, uno dice, si sigue dando vueltas, el ángulo sigue creciendo, o sea que es lógico que haga algo, pero siempre creciente. Muy bien. Aquí es lo mismo, pero en vez de utilizar la ecuación que puse inicialmente para la coordenada polar tita, ahora pongo el momento angular, que es constante. Entonces me sale, como veis, se percibe ahí que sale la misma solución. Y aquí viene, principios de conservación, energía mecánica, conservación del momento angular, las fuerzas son centrales. Bueno, ahí es buscar cosas cuando se aleja, cuando se acerca más. Ahí tenéis la trayectoria. La trayectoria del de la mesa, una trayectoria preciosa. ¿Por qué? Porque no es una trayectoria cerrada. ¿Por qué? Porque cuando uno ve este problema dice, anda la mar, esto va a ser como la trayectoria de un planeta. ¿Entendéis? Dice, se parece mucho, ¿no? Ahí estamos, la atracción gravitatoria la estamos sustituyendo por una cuerda. Y uno se encuentra con una pequeña sorpresa, que resulta que la trayectoria no es cerrada. Es decir, que no se repite la misma trayectoria, sino parece que se repite, pero siempre va girando, es decir, que nunca termina de volver a enlazar. Eso significa que entonces ahí uno dice, anda, en la atracción gravitatoria también tenemos una fuerza central, tenemos exactamente lo mismo, el principio de conservación del momento angular en la Tierra. Pero resulta que la fuerza, eso de inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es tan peculiar que hace que la trayectoria para trayectorias, digamos, que no sean de planetas abiertos, sino cerradas, digamos, siempre repitas el mismo movimiento. Cuidado con eso, porque hay un planeta que no lo hace, que es Mercurio. Bueno, en teoría ninguno lo hace, pero Mercurio en particular se observa macroscópicamente cómo va su trayectoria, su elipse, cómo va el eje mayor de la elipse, cómo va girando, cómo tiene un giro. ¿Y eso a qué es debido? Al efecto relativista. Es decir, que en Mercurio, eso que se encontraron, decir, anda la mar, la trayectoria de Mercurio es una muy especial. ¿De acuerdo? ¿A qué es debido? Está tan cerca del Sol que la velocidad ya es tan grande que entonces ahí ya no puedes utilizar la mecánica clásica exclusivamente, porque la mecánica clásica nos daría una trayectoria del estilo de la Tierra. Una y otra vez lo mismo, los ejes, siempre lo mismo. Pero en el caso de Mercurio, al estar tan cerca, tendríamos que utilizar ya una primera corrección relativista, que es lo que hace que la trayectoria, y eso es una de las bellezas, digamos, en estas cosas, de decir, anda, uno se espera, no cuadra. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, estás tan cerca que la velocidad es muy grande. Hombre, no es que sea la velocidad un porcentaje apreciable de la velocidad, pero ya lo suficiente para observar ese efecto. Bueno, eso como curiosidad, en cuanto a Mercurio. Bueno, ahí lo que tenemos son los puntos de máximo acercamiento, de máximo alejamiento, donde corta en verde, o sea que todo eso son juegos con los eventos, no tiene nada de particular. Ahora, si yo lo quiero dibujar, pues nada, dibujo un punto con líneas y le digo, bueno, pues empieza en esa posición
con las condiciones. Es muy bonito, es precioso. Parece como un muelle también. Pero cuidado, en el muelle la trayectoria que tendríamos sería cerrada. O sea, cerrada, digamos que tendríamos una cosa parecida a lo de los planetas. Es como una onda. Bueno, ahí imaginaos un mecanismo. Ahí una pregunta podría ser, ¿dónde va a romper? Por ejemplo, una primera cuestión, ¿dónde va a romper? O si yo, por ejemplo, perturbo el sistema, que es a lo que nos estamos acercando, es decir, yo fuerzo externamente el sistema. ¿Cómo lo puedo forzar? Pues, por ejemplo, dándole una pequeña vibración vertical al cacharro, una cosa, hacerle algo, alguna tropelía al asunto. Es decir, ¿cómo va a responder el sistema? Si se va a amplificar la respuesta o no se va a amplificar la respuesta. O sea, ya es... Pero hay que empezar por aquí. Entonces, en 3 dimensiones, claro, ahora ya tenéis simplemente dibujar el punto y ahí es. Lo que tenéis. Más representaciones de la solución, la distancia al centro. Aquí pasa una cosa bonita, ¿no? Es más suave por arriba que por abajo, ¿no? ¿No veis? O sea, ahí uno dice, no tiene simetría el problema arriba y abajo. Porque si fuese una oscilación armónica, ¿no? ¿No? ¿Estáis de acuerdo con lo que estoy? ¿No? Tendríamos un seno-coseno y ahí no, eso no. Es decir, que ahí uno está viendo oscilaciones que no son armónicas. Ya simplemente de la forma, no son armónicas. Tengo oscilaciones en lo que se refiere a la distancia, pero no son armónicas. La velocidad radial, el ángulo, o sea, ahí puedo hacer todos los dibujos que me quieras. Si yo quisiese meter las ecuaciones, como os dije desde el principio, todas ellas, pues lo tenéis ahí. Comentar cuando lo abráis. Podría hacer que matemática me simplificase las ecuaciones a 2. Le digo elimina. También me lo hace. Y que yo sepa, pues nada más. Eso es el archivo que, si no me equivoco, y si no os lo subo, pues tenemos por aquí. Bolita sobre mesa. Este es el archivo que he abierto y que podéis ahí echarle un vistazo. Pero vamos a la pregunta, una pregunta, eso no está, o sea, hemos visto oscilaciones, pero ahora el problema es el siguiente, es decir, bueno, ¿qué ocurre si las oscilaciones son pequeñas? Nos enfrentamos oscilaciones con pequeña amplitud. Y a ver si tenemos suerte y podemos a mano hallar el periodo. Significa a mano que entonces me tiene que salir, al hacer la aproximación, me tiene que salir un movimiento armónico simple. Eso es lo que... Bueno, vamos a cogernos la ecuación que teníamos otra vez, si sois tan amables de darme las dos otra vez, pues os lo agradezco, o las copio de aquí, vamos, como queráis. Voy a hacer una cosa, me permite, con la misma masa, ¿vale? Y así tenemos una ecuación más sencilla, para coger lo mismo. Vamos a cogernos, entonces ya ahí copio directamente de esto, vamos a irnos al principio, y entonces yo creo que me creéis que esas ecuaciones son las correctas. Aquí R es R2. Entonces tendríamos 2 R2 punto punto. 2 R2 punto punto. Igual a R2 tita 2 punto al cuadrado menos R. Vamos a esa. Y la otra es R2 tita 2 punto punto igual a 2R2 punto tita 2 punto y nada más, ¿no? Igual, perdón, igual a 0. Es que no puse más. Perdón.
O bien la ecuación que teníamos, bueno, esa ya, que era m sub 2 r2 al cuadrado tita 2 punto igual a constante. O si queréis r2, vamos a llamarla c' esta c. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y c es un dato. Una de las dos podemos coger. Las oscilaciones, ¿dónde las veo mejor? En los dos cuerpos repercute, pero yo creo que lo veis más fácilmente si nos fijamos en el movimiento vertical de la bolita que está colgando, ¿no? O sea, olvidaos por un momento de lo que hay arriba. Simplemente fijaos en la bolita que está colgando. Pla, pla. Muy bien, pues en eso es lo que estoy. Bueno, eso quiere decir que necesito una ecuación solo en R1. Bueno, ahí teníamos R1. Bueno, R1, R2 me da igual. Voy a dejarlo con R2. Tengo esta ecuación. Tengo R y tita. Y aquí tengo R y tita. Necesito una ecuación en la que me aparezca únicamente R2. A ver cómo lo consigo. Voy a cogerme esta ecuación. Fijaos, de las dos que tengo aquí, ¿no? Esta y esta son equivalentes. Es decir, que yo sé que tita 2 punto va a ser C dividido por R2 al cuadrado. Esto, ya sabéis dónde lo voy a llevar. Ahí arriba. Es decir, que la ecuación, sustituyendo esto, en la primera ecuación, ¿qué me va a quedar? 2R2 punto. R2, tita punto 2 al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado. C al cuadrado, R a la cuarta. ¿Vale? Eso quiere decir que tendremos R2, C al cuadrado, R2 a la cuarta, menos G. Bueno, R2, plaf, un cubo aquí. Voy a ponerlo C2 al cuadrado, C al cuadrado, dividido por R2 al cubo. Voy a dividir todo por 2. Y ahí, ¿qué es lo que tengo? Y ahora, si me permitís la licencia poética, le quito el subíndice 2, porque ahí tengo tantos números que ya me está empezando a cargar la cabeza tanto número. ¿Vale? Es decir, que el paso siguiente es, permitidme, quito el subíndice 2, ya sé que estoy con la bolita 2. ¿Vale? Entonces tendremos aquí R punto igual a C al cuadrado, una constante, podría ponerlo también, 2R al cubo menos G medios. Y esta es la que me voy a escribir en la siguiente pantalla. Es decir, que como veis, he separado, o sea, tenía en las dos ecuaciones, me aparecía R y tita, pero he logrado dar un paso más allá, que es simplificar en una de las ecuaciones tita y que me aparezca solo R. ¿Lo habéis entendido el paso? Muy bien. Y ahora es cuando, una vez, ahora ya está todo hecho. Ahora ya sí lo tenemos a huevo, facilísimo. R2, C2, 2R al cubo, menos G medios, ¿sí? Eso es que te estabas durmiendo. Nada, es una broma. Vale, o sea que tenemos el problema, ahora por ponerlo de una forma así, ¿no? Tenemos la aceleración como función de
de la propia variable, la derivada segunda de la variable, igual. Y ahora uno dice, primero vamos a ver la estabilidad. La estabilidad. Eso quiere decir que r punto punto sea igual a 0, eso implica que c al cuadrado 2r al cubo menos g elevado a medios sea igual a 0. Es decir, que aquí podemos sacar c cuadrado 2r al cubo igual a g medios 0. Es decir, que tendríamos r al cubo igual a c2 dividido por g. Hago la raíz cúbica. Y esta sería la distancia de equilibrio. De la bolita 2 sobre la mesa al agujero. La otra, naturalmente, es L menos eso, que más me da. ¿Entendido? Y ahora vamos a ver, nos ha dicho pequeñas oscilaciones. A ellas hemos visto las oscilaciones. Es decir, que si la ecuación está bien, ahora al hacer el desarrollo en serie de Taylor me tiene que salir bien. Si no, he metido la pata yo en algo. Ahora, pequeñas oscilaciones. Pequeñas amplitudes. Pequeñas oscilaciones. Es decir, que tendremos que hacer el desarrollo en serie de Taylor de FDR. Vamos a ver, la derivada de f con respecto a r evaluada en el r de equilibrio. Este es el r de equilibrio. Vamos a hacer primero la derivada. ¿Qué tenemos por aquí? C cuadrado medios, o sea que tendremos menos 3 medios c al cuadrado r a la cuarta. Lo otro es una constante, liquidado el asunto. Es decir, que aquí tendríamos evaluado en r de equilibrio. Genial, porque entonces f de r lo puedo aproximar como el valor en r de equilibrio es 0. F en r de equilibrio es igual a 0. Para eso es la posición de equilibrio. Es decir, que el primer término va a ser el lineal. El primer término lineal es c cuadrado r de equilibrio a la cuarta por r menos r de equilibrio. ¿No? Más términos de orden superior. Pero claro, estamos con pequeñas, ahora viene lo de pequeñas amplitudes. Es saca el cuchillo y dices, ahí me he quedado, ahí me planto, Miguel, en el término lineal. ¿Lo veis? Y ahora uno dice, bueno, ¿cuál es? Primero, me sale bien la cosa, es decir, que sea un número negativo lo que hay delante de todo esto, porque ahora lo que estoy es, voy a borrar aquí. Es decir, que tendríamos lo siguiente, aproximadamente menos un número que es positivo esta va a ser la frecuencia angular, o sea que aquí omega no es tita punto, ¿eh? Aquí es la frecuencia angular de oscilación para pequeñas amplitudes. Y eso es, pues, la raíz cuadrada, o sea que omega cuadrado es 3 medios si hago la raíz cuadrada estamos con eso. Y el periodo ¿de acuerdo?
Fijaos que ¿a qué corresponde físicamente, porque yo estoy poniéndolo ahí, esa posición de equilibrio? Corresponde a una trayectoria circular de la bolita 2. ¿Está eso claro? Es decir, que volvemos otra vez a la solución del problema sencillo a nivel básico de este problema. La posición de equilibrio es precisamente analizar cuándo el movimiento de la bolita sobre la mesa es circular. Esa corresponde a la posición de equilibrio. Entonces, es muy facilongo. ¿Qué le puedo hacer? Le doy la velocidad adecuada para que la trayectoria sea circular, ¿no? El otro está colgando en una posición, cojo con la mano y tiro ligeramente de la bolita hacia abajo. Es decir, que perturbo de la trayectoria circular y el otro. Y ahí es donde tengo la oscilación armónica, cuya frecuencia, cuyo periodo acabamos de analizar. ¿Habéis visto? O sea, cómo esto ya es un poco más, habéis visto un movimiento con 2 grados de libertad, que en principio uno diría, entonces aquí la oscilación, ¿no? Pero también tenemos oscilaciones como las que hemos estudiado hasta ahora. ¿Tenéis así alguna pregunta? O sea, tenía un interés en hacerlo lentamente para que no haya... El problema, como veis, al final es lo mismo. La única dificultad en llegar a la cumbre, o sea, la principal, que lo diferenciaba, era cómo conseguía una ecuación. ¿Cómo conseguía esta ecuación? ¿Cómo conseguía la dificultad? Es eliminar el θ. Esa era la dificultad. Y esa la lográbamos de la otra ecuación. ¿De acuerdo? Claro, si os habéis dado cuenta, si pongo la ecuación, la segunda ecuación que estaba aquí, de esta manera, ¿no? De esta forma, uno dice, ahí uno de manera natural dice, anda, ¿y cómo voy a sustituir θ puntos si tengo aquí θ 2 puntos? Efectivamente. Es decir, que directamente esta ecuación meterla aquí, sustituir no. Es decir, que hemos tenido que ver cómo esta ecuación lo que estaba representando era la conservación de una magnitud que es el momento angular. Bien, bueno, todavía tenemos 5 minutos que podemos aprovechar. ¿Vale? Ya más problema, o sea, ya digamos de esto. El problema que hago otros años, un segundo, que alguno dirá, bueno, el del alambre circular giratorio, no os preocupéis. He decidido colocarlo después de los sistemas de referencia giratorios, para no malgastar ese como ejemplo de un... ¿Vale? O sea, que no os preocupéis que ese si a alguno le suena o ha hablado con compañeros, es uno muy importante, pero más, o sea, digamos ahora, con coordenadas polares, también hay una distinción, si preguntáis con los compañeros,